que esa derecha que hoy está en el poder, que nadie debería dudar que es una dictadura la que hoy día nos gobierna, quiere desconocer también. Yo modestamente discrepo en ese punto. Bueno, Jaime, ¿no? Lamentablemente a veces vemos más la realidad de otros países. No es lo mismo Venezuela que Qué Perú. pena que, que cierto sector del Perú no sea capaz de sentir la misma empatía por los peruanos. ¿Estamos viviendo en dictadura y no nos hemos dado cuenta? ¿El Perú se parece a Venezuela o realmente hay muchas diferencias aún entre nuestros dos países? Hace poco, Indira Wilca acudió al programa de Jaime Chincha e hizo este argumento. Hizo el argumento de que Perú está en una dictadura parlamentaria, controlada por el Congreso, donde Dina Boluarte solamente es un títere del Poder Legislativo. Me gustaría ahondar en esa premisa, en esa idea, ya que Jaime Chincha se mostró bastante resistente a la idea de que vivimos en una dictadura similar a la de Venezuela. Me parece que la verdad está realmente en un punto medio entre estas dos posturas, entre la que presentó Jaime Chincha, negándolo por completo, y la que mostraba Indira Wilca, aseverando fervientemente de que vivimos en una dictadura igual a la de Venezuela. Para que esta conversación sea algo clara, hay que empezar definiendo a qué nos referimos con dictadura. La definición de dictadura en sí es la siguiente, y es la que vamos a usar en este video. Dictadura: régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Ok, dentro de esa definición, la primera parte se cumple. Hubo violencia, y cuando han habido muestras en contra de este régimen, el de Dina Boluarte en su inicio, hubo una represión intensa que llevó a la muerte de muchísimos peruanos, más de 50 peruanos en esas protestas. Entonces digamos que la primera parte se cumple. Se cumplió de manera inicial y a lo largo del régimen la verdad que no han habido ocasiones para que esto se vuelva a manifestar, pero no tenemos ninguna seguridad de que si la gente vuelve a salir a la calle de la misma manera, no vaya a haber el mismo resultado. Así que basándonos en precedentes, la parte de la violencia y la represión ha existido. Entonces sí, en ese sentido, hay una represión, hay un estado autoritario, violento y represivo, y para eso tenemos evidencias claras. La segunda parte habla de la concentración de poder en un grupo o en una persona. Aquí estaríamos hablando del poder legislativo, del Congreso, ya que Dina Boluarte, como lo dijo Indira Wilca, no es más que una especie de títere del poder legislativo. El poder legislativo ha concentrado una enorme cantidad de poder. En este momento se podría decir que el poder que dirige al país es el poder legislativo, pero con una diferencia. Esta concentración de poder no es uniforme. El Congreso tiene una serie de fuerzas dispares, ideológicamente muy diferentes, que tienen una especie de matrimonio de conveniencia. Definitivamente están abusando del poder, para eso han hecho ese matrimonio de conveniencia. Digamos que han hecho el matrimonio de conveniencia en dos niveles. El primer matrimonio de conveniencia ocurrió dentro del Congreso, con esta famosa alianza fujicerronista. Dos partidos, dos visiones absolutamente ideológicamente dispares, que deciden votar de la misma manera para generar este matrimonio de conveniencia. ¿Para qué? ¿Con cuál objetivo? Bueno, principalmente para blindar a sus líderes y para saquear al país. Tenemos inicialmente un matrimonio de conveniencia en el Congreso, que no tiene nada que ver con ideología, que no tiene nada que ver con visión de país, ni planes, ni nada de eso. Es simplemente conveniencia para la impunidad de los líderes y miembros de estos partidos y para poder saquear al país lo máximo que se puede durante el tiempo que tienen para hacerlo. Ese matrimonio de conveniencia dentro del Congreso de estos partidos que ya dijimos son totalmente ideológicamente diferentes, tienen un segundo matrimonio de conveniencia, que es con el Poder Ejecutivo. Mientras Dina Boluarte simplemente pide y ruega que no la saquen del poder porque el Congreso es el que la puede sacar del poder, ella simplemente le da todas las facultades posibles al Congreso, les da todas las facilidades posibles para que saqueen al país, para que continúen con la impunidad de sus líderes, y ella se queda en el poder y maneja la situación hasta el 2026. Con el temor absoluto. Todos sabemos que apenas termine el mandato de Dina Boluarte, si es que llega al 2026, porque ese es otro tema que conversaremos en un ratito, ella será juzgada y ella enfrentará a la justicia. Lo que ella está tratando de hacer en este tiempo es ganar un poco de aire, un poco de tiempo, un poco de respiro para tratar de acomodar sus piezas y simplemente liberarse de la justicia que viene por ella y va a llegar por ella eventualmente. La tercera parte de la definición habla de una represión de derechos humanos y libertades individuales que, si bien ocurrieron durante esas protestas de diciembre del 2022, no han ocurrido a lo largo de estos casi 2 años ya de gobierno.
La represión a derechos humanos y libertades individuales en estos 2 años ha sido limitada, digámoslo de alguna manera, ya que existe aún la libertad de prensa, existe aún la libertad de expresión. En el Perú se viven una serie de libertades que no se podría decir existen de la misma manera en países como Venezuela. Entonces, la figura con la que nos enfrentamos son esos 2 matrimonios por conveniencia. Primero dentro del Congreso, después el Congreso con el Poder Ejecutivo. Pero estos matrimonios, ambos, son tan frágiles, con una línea tan delgada que los ata, que es muy difícil poder hablar de dictadura de la manera tradicional como se conoce. No sería ninguna sorpresa que el Congreso le clave el puñal por la espalda a Dina Boluarte faltando 5 o 6 meses para las elecciones, cuando no puede haber suficiente tiempo para adelantar las elecciones y así ganar, digamos, una especie de popularidad en frente de la población porque sacaron a Dina Boluarte, ¿no? Eso yo creo que está en el horizonte y yo creo que es lo más probable que pase. Entonces el hilo conductor que sujeta a esta especie de dictadura extraña es muy frágil, para llamarlo de esa manera. Pero eso no significa que no se está haciendo un daño terrible a nuestra sociedad. Ya se está viendo cómo el Congreso eligió a los miembros del Tribunal Constitucional para su impunidad. Ya se están empezando a ver esos fallos en favor de, por ejemplo, el fujimorismo. Primero Alberto Fujimori, después Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón. También están intentando cambiar a los miembros del Jurado Nacional de Justicia, que elige a los jueces y fiscales, lo cual sería terrible porque ahí se estarían tratando de tapar las espaldas para el futuro, con futuros jueces y fiscales, imagínense que hagan eso, y eso está en los próximos meses, eso está en el horizonte. Entonces esa especie de extraña dictadura que tenemos se puede empezar a consolidar de una manera muy extraña, es un monstruo muy extraño que se está formando en el Perú. Y lo peor es que sí sienta los precedentes para que en el futuro, cuando sí haya esa consolidación de poder, digamos en el Ejecutivo y el Legislativo, se pueda plasmar una dictadura a todo poder, por decirlo de alguna manera. Recordemos que la dictadura de Alberto Fujimori en los 90s era una dictadura en la sombra. La gente que vivió en los 90s recuerda que no sabíamos que era una dictadura. Se sabía que habían cosas autoritarias, cosas extrañas ocurriendo, pero término dictadura así de claro como lo es ahora, era algo que era prácticamente una dictadura silenciosa, ¿no? Entonces eso es lo que se podría empezar a generar para el futuro y que es definitivamente muy peligroso. Ahí sí tengo que darle la razón a Indira Wilka, pero compararlo con la dictadura de Venezuela, que ya lleva más de 20 años del chavismo, con un control de todos los poderes del Estado, con un control del poder electoral, cosa que también, vale resaltar, es muy importante que tengamos en la mira que el Congreso no manipule los poderes electorales, porque otra vez eso sería asentar más ese peligro de dictadura, un posible fraude, darle más beneficios a ellos que ya han tenido suficientes, el Tribunal Constitucional, quien es la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que han cambiado la constitución del Poder Legislativo, ahora tenemos la bicameralidad, que fue rechazada por la población en referéndum, pero al Congreso no le importó y la pasó, y han generado un Senado todopoderoso y una Cámara de Diputados que va a ser básicamente una mesa de partes. ¿Y quiénes pueden entrar al Senado? Bueno, los que fueron congresistas antes. Qué conveniente, ¿no? Entonces, definitivamente, como Indira Wilka mencionó en esa entrevista, hay muchísimos rasgos y características de dictadura, pero debido a la conformación de fuerzas de esta poder autoritario que tenemos en este matrimonio de conveniencia entre Dina Boluarte y el Congreso, es muy difícil llamar a esto una dictadura en los términos tradicionales que lo conocemos, ¿no? Un último punto que quería mencionar es que en esa entrevista Jaime Chincha hizo el argumento de que la población ha bajado un poco su atención, ha bajado un poco su involucramiento con la política. Que salgan a la calle, pues. Que salgan a la calle. Que la gente salga a protestar. Dile que salgan a la calle los que han sido asesinados. ¿No sientes que hay como una anomia en Jaime, la calle? quiero que la recordar... gente está cansada, No, Jaime, está esa es la agotada. burbuja de periodistas que creo que no entienden lo que pasa en el país. Cuidado, yo no te catalogo a ti de nada. Y es absolutamente real. Indira Wilka contestó esto diciendo que Jaime Chincha vive en una burbuja periodística y elitista, lo cual también tiene algo de verdad. No significa que uno tenga que ser cierto y el otro mentira. Yo creo que los dos son ciertos. Hay una burbuja elitista, hay una burbuja del periodismo que se le es difícil ver más allá de lo que dicen sus pares, pero también es cierto que la energía de la población ha bajado de una manera muy considerable. Después de las protestas donde murieron tantas personas, básicamente yo creo que la gran mayoría de la población se dio cuenta de que si eso no iba a cambiar las cosas, que lo iba a cambiar. Y eso le dio carta blanca al Congreso, que con el mismo razonamiento dijo, bueno, si han muerto más de 50 personas y nosotros seguimos acá, bueno, nada nos va a sacar. Así que definitivamente ha habido
un bajón de energía y de involucramiento por parte de la población, pero yo creo que conforme nos vayamos acercando a las elecciones del 2026 y se vayan formando los grupos, las ideas, los proyectos, bueno, entre comillas, porque nunca hay proyectos, pero digamos los partidos políticos y los potenciales candidatos, la población se va a volver a involucrar de una manera mucho más activa. Así que bueno, ese fue mi análisis sobre si el Perú es una dictadura o no. Quisiera saber qué es lo que ustedes opinan en los comentarios, si creen que somos una dictadura, si somos una dictadura media amorfa como yo lo mencionaba, o si somos efectivamente una dictadura como Venezuela, como lo menciona Indira Wilka. A mí me parece eso ya una exageración. Como explicaba, sí creo que hay características, pero es un animal extraño aparte que se está formando en el Perú. Uno muy extraño, dicho sea de paso, y que en este video quise analizar para ustedes. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos muy pronto.